Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. En una verdadera caja de Pandora se ha convertido nuestro país en los últimos años. Luchas, miradas antagónicas, pugnas en lo político, pugnas en lo simbólico, nos hacen ver que Venezuela en estos 13 años se ha convertido, digamos, en un centro de atención para el ciudadano común venezolano y para el mundo entero. Por supuesto que este proceso ha despertado un caudal de escritura, ensayos por aquí, miradas desde la historia por acá, una pugna también por la memoria del país que fuimos y que somos en función de lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Se han caído muchas máscaras y en este momento estamos justamente, digamos, en una revisión muy consciente y en otro sentido muy fanática de lo que ha representado el venezolano hasta este momento de su historia. Por supuesto que la literatura no va a escapar a este proceso. Tenemos manifestaciones literarias extraordinarias de un sentido renovador, de un sentido sarcástico, de verdad extraordinario, de modo que de esta hojarasca política se desprenden maravillas para las letras nacionales. Esta noche nosotros de verdad tenemos el inmenso placer de presentar a dos jóvenes venezolanos que están lidiando con esta tarea de la creación artística, literaria y musical. A propósito, por cierto, de una novela extraordinaria que lleva por título Ljubljana. Es una novela de un narrador venezolano que lleva por nombre, ya conocido a lo mejor por muchos de ustedes, Eduardo Sánchez Rugeles. Este es un venezolano que se inscribe en ese oleaje de los exiliados del país. Está en España, está estudiando, está escribiendo y nos sorprende con esta extraordinaria novela de la que vamos a dar cuenta esta noche. Bienvenidos, amigos. Gracias. Eduardo Sánchez Rugeles y el músico Álvaro Paiva. Gracias, Ramón. Bienvenidos, mucho gusto tenerlos en La Mirada Plural. Buenas noches, Eduardo, un placer. yo estuve anoche leyendo la novela. En 12 horas llegué hasta un capítulo en donde Beethoven se niega a nacer en Venezuela. Disfruté mucho, Eduardo, de verdad que me parece ser que es un hito en la narrativa de los últimos años en el país. Extraordinario. Vamos a empezar por aquí, vamos a darle un contexto a tu escritura, a tu propuesta estética. ¿De dónde te viene esta idea, Eduardo? Bueno, buenas noches en principio. Gracias por las palabras, por la invitación. Me complace que la novela te haya gustado. Yo soy formado en letras, en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Realicé estudios simultáneos con filosofía en la UCB. Y en ese momento de mi juventud, yo era intenso, rebelde, un poco distante por la estupidez preciosa que tiene la juventud de la literatura venezolana. Yo no leía mucha literatura venezolana porque yo prefería leer cosas extranjeras y tenía este discurso adolescente irreverente que estaba muy ruptural. Lo tenía muy presente. Entonces en ese momento yo leí muchos clásicos, leía mucha narrativa foránea. Yo descubro la literatura venezolana, le debo mi aprendizaje de la literatura venezolana al profesor Carlos Sandoval de la Universidad Central de Venezuela, también de la UCAP. Él me da un curso, me introduce, por ejemplo, en la narrativa de Salvador Garmendia, que para mí fue un descubrimiento y un reconocimiento en las experiencias que narraba Salvador Garmendia en novelas como Los Habitantes o El Día de Ceniza. Me gustaba mucho ese juego con el personaje también, esa la leí más tarde. Pero la primera aproximación a este tipo de narradores vino legada por mi relación profesional académica con Carlos Sandoval. También en la Universidad Católica tomé un taller de narrativa con Eduardo Liendo, que sí reconozco a la hora de hablar de autores venezolanos que me hayan marcado literaria y personalmente la figura de Eduardo Liendo. La novela tiene unos trazados ahí, una huella notoria, digamos. Esa narrativa urbana de Eduardo con ese humor extraordinario. A mí me gustó mucho el Round del Olvido, que apareció cuando ya yo estaba en la universidad, finales de los 90. El Diario del Enano, fueron novelas que al conocerlo fui explorando, leyendo, releyendo, y yo disfruté mucho y le debo mucho a Carlos, a Eduardo también, que me eliminaran ese prejuicio. Y es un prejuicio que no es solo mío, que persistía en los años 90, yo creo que ahora más o menos está cambiando un poco, hay una relación mucho más amable de parte del estudiante de letras hacia la literatura venezolana.
se están publicando, se están haciendo muchas cosas en Caracas. Una vez que me voy fuera, mantengo relación, comunicación con los amigos que hacen acá editoriales, librerías, academia. Pienso en la gente de Relectura, con Luis Islas, Rodrigo Blanco Calderón, que ahora han hecho la editorial Lugar Común. Pienso en la gente de Pro Da Vinci, con Ángela Layón a la cabeza en el portal web, Ulises Milla con Punto Cero. Ya ha cambiado esa perspectiva que yo tenía, que tuve en algún momento, y son años también que me han permitido leer y descubrir grandes obras que yo por tara, por prejuicio y por juventud no había confrontado. Pienso, por ejemplo, en Las Lanzas Coloradas. Es una novela que yo leí adulto, porque al ser una novela de pensum académico, de escuela, de bachillerato, yo por rebelde también desarrollaba cierto rechazo, y las leí tarde, y agradezco. Esa lectura tardía me mostró mucho, me hizo confrontar esta idea del prejuicio que te comento, que por fortuna creo que he dejado de lado. Sí. Ahora, eso no es nuevo, Eduardo. Yo recuerdo que en esa pasantía de uno por la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Letras hubo una ruptura, ¿verdad?, a raíz de la renovación universitaria del año 68. Y entonces de la Escuela de Letras se execró a muchos escritores venezolanos, se saca el latín, se saca el griego, y entra una renovación que para mi juicio, digamos ahorita, le hizo mucho daño a la escuela, ¿no? Y de ese proceso se excluyen grandes narradores venezolanos. Yo recuerdo en un escrito de José Balsa, y vamos a nombrarlo, nombre y apellido, hay un párrafo de José Balsa cuando él dice: la literatura venezolana se puede resumir en una cuartilla a doble espacio de las únicas cosas buenas. Y nombra un párrafo de Rómulo Gallegos por allá, Teresa de la Parra por acá, y más nada. Es decir, es un prejuicio que tiene años y que le ha costado al proceso literario venezolano, digamos, superarlo, ¿no? ¿Quién conoce, por ejemplo, la literatura venezolana, ustedes que han estado en el extranjero, en España, por ejemplo? La promoción de nuestra literatura no se ve por ninguna parte. No existe la estantería de literatura venezolana. Como tú puedes reconocer o preguntarle a un librero por narrativa argentina y algunos nombres, digamos, contemporáneas, claro, más allá de los clásicos. Así es. Y cuando hablas de Venezuela, porque publican allá y viven allá, algún librero te puede reconocer a Juan Carlos Méndez Guedes, a Juan Carlos Chirino, como autores contemporáneos, pero se escapan muchos títulos. Pero están viviendo allá en España. Sí, pero por ejemplo, autores como Federico Vegas o Francisco Zuniaga, que acá han tenido reconocimiento crítico, académico y comercial, no son conocidos, los nombras y no saben de qué le estás hablando. Entonces, a mí me llama la atención esa situación. Sí, vamos a seguir hablando de esto, Eduardo. Pero vamos a justificar la presencia aquí de Álvaro, ¿no? Porque Álvaro tiene mucho que ver con esta maravilla que estamos nosotros disfrutando como lectores. Álvaro se inserta en este proceso literario creativo como músico. Entonces, yo te pregunto, Álvaro, ¿cómo es esto de establecer una relación entre música y novela? ¿Una especie de novela sinfónica o una sinfonía narrada y relatada de acuerdo a qué parámetros estéticos? ¿Cómo te insertas tú en el proyecto de Eduardo? Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Primero, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en La Mirada Plural. Yo vengo desde hace un rato trabajando por una parte, en hacer música, bandas sonoras, música mal llamada incidental, para teatro, para cine, para documentales, para todo tipo de obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estamos bien? Sí, como no, continúa, Álvaro. Gracias. Yo estaba haciendo señas para ver si logramos, digamos, oír algunos fragmentos de esa música. Sería buenísimo, claro. De la novela. Esto es un caso, por supuesto, inédito, porque cuando a mí me dan, por ejemplo, una película, me dan ya unos tiempos exactos en los que quieren que yo enmarque la música. En el caso del teatro, hay una interpretación y digamos, el director tiene una visión bastante clara de qué necesita a nivel emocional. En este caso fue mucho más libre trabajarlo. Yo partí, Eduardo fue muy claro en lo que quería. Él quería 12 tracks con títulos, me los dio, que reflejaran personajes o situaciones o
zonas de la novela muy específicas. Entonces yo, que he leído por supuesto todos sus libros, intenté traducir bueno, las emociones tan fuertes que creo que tú viviste anoche leyéndola, Sí, extraordinario. las emociones tan fuertes que transmite Eduardo con su literatura, a mí en lo personal me llega mucho, dado que vivimos ambos en la urbanización de Santa Mónica, en el barrio de Santa Mónica. Estudiamos en el mismo colegio, pasamos por esas calles de Santa Mónica, nos enseñaron ese país que no existía en el colegio y nos enfrentamos después en la universidad a ese desencuentro con esa realidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, hay un trabajo que yo vengo haciendo con Ensamble Capicúa y la movida acústica urbana, de tratar de proponer musicalmente una obra que refleje lo que somos nosotros, venezolanos de todas partes del país que vivimos en Caracas y que tenemos influencias de toda la música que se escucha en Caracas, desde la salsa en un carrito, hasta el techno en una discoteca, hasta el jazz en un bar. Toda esa música yo creo que permea el concepto que uno tiene estético, y nosotros, nuestro contacto con la música venezolana no ha sido directo a la raíz, sino ha sido a través de grupos como Burrufío, como Aquiles Báez, como Caracas Sincrónica, etc. Entonces nosotros tratamos también de acercarnos un poquito a esa venezolaneidad desde un punto de vista contemporáneo y de alguien de Caracas, porque nos es ajeno de pronto la música de la raíz. Nosotros hemos ido allí a investigar y yo pienso que ese es un punto de encuentro entre lo que hace Eduardo y de pronto lo que hacemos nosotros, que yo pienso que está muy bien retratado el venezolano de hoy en la literatura, en la prosa de Eduardo, y nosotros tratamos de acercarnos a eso con la música que hacemos. O sea que ustedes pasan por una especie de mediación renovada. El caso de Eduardo, por ejemplo, a través de Salvador Garmendia, que ya es un escritor que marca, digamos, pautas de renovación en los años 60, a partir del Techo de la Ballena, el grupo Sardio, ¿verdad? El mismo Eduardo Liendo. Me acabas de decir que lees a Arturo Uslar Pietri ya adulto. Entonces tú, Álvaro, no has ido a las raíces, digamos, autóctonas de la música venezolana. Voy después, ¿no? Vas Pero mi después. primer contacto O sea, seguro fuerte con la música es, no sé, año 95. Año 95, con 20 estos grupos que empiezan a renovar los géneros musicales venezolanos. Sí. Ahora, esta fusión, literatura-música, Eduardo, porque entiendo que es una propuesta que tú le haces a Álvaro, ¿verdad? ¿Qué buscabas tú? ¿Qué esperas tú? ¿Qué se logró al final de esto? Yo estoy muy satisfecho con el trabajo, con el soundtrack que compuso Álvaro. Él ya lo sabe porque se lo repito muchas veces. Hay 3 tracks, 3 piezas que a mí me gustan muchísimo. Sería muy bueno oírlo un ratito. Calles de Santa Mónica, el track número 2 en particular, me parece una pieza hermosa. Y el resultado, te digo, muy contento. Y la idea, digamos, yo siempre, incluso en mis trabajos previos, siempre tengo mi propia melodía, mi propia banda sonora. Mi escritura, al hacer autocrítica y al ser también comentada por académicos o críticos, me han dicho es muy cinematográfica. Y es verdad, yo veo la imagen y narro en función de lo que veo. Esa visión tiene su sonido, su música, su arreglo. En Blue Label Etiqueta Azul está presente esa musicalidad, también en Transilvania Unplugged, y en el caso de Ljubljana tuvo una presencia mayor y tiene que ver por el argumento principal que pasa por la historia de amor. Esta historia de amor que yo quise contar acá necesitaba, por ejemplo, en mi ejercicio de redacción, un violín, un arreglo de guitarra, de cuerda, algo que acompañase el abrazo, el encuentro entre Carla y Gabriela en el Puente de los Dragones, por ejemplo, de Ljubljana. Y tenía como esa idea que yo nunca, que simplemente pensé que era algo con lo que yo me iba a quedar, que la novela iba a salir y simplemente yo me iba a quedar con cuando el crítico o el académico me preguntara si mi estilo era cinematográfico, yo le iba a decir sí, y siempre incluso incluye un soundtrack. El año pasado en el Festival de Lectura de Chacao nos reencontramos después de 20 años, mediado Facebook, por algún feliz cumpleaños o algún comentario de estos virtuales. Y conversando luego, tras la pregunta por la familia, por la gente, por el oficio y demás cordialidades, le comento, oye, tengo una novela, ya está lista, la tengo escrita en un concurso que falla dentro de 4 meses, probablemente el año que viene salga en Venezuela, y tengo esta idea loca de que quiero colocarle un soundtrack. Y ya yo sí conocía, por supuesto, la trayectoria de Álvaro, su trabajo, su currículum,
que respetaba mucho el trabajo con Capicúa en particular. Y empezó así, como una conversación banal, y, de un tropiezo casual, y empezamos a trabajar ya a través de correos electrónicos, luego a través de sesiones de Skype, a mi medianoche, a sus 6 de la tarde, tras jornadas de trabajo muy fuertes que tenía Álvaro en Caracas. Y así fueron apareciendo los temas, las ideas. En principio había unos 16 tracks, vamos a reducirlo a 12, él me comentaba algo muy interesante cuando surgía la idea de trabajarlo como cine. Muchas veces el soundtrack de cine tiene la misma melodía y lo que cambian son algunos instrumentos, algunos arreglos, pero la tonada, no sé expresarme en términos musicológicos, a lo mejor es diferente, es la misma. Y hay acá hay una melodía particular que se repite en distintos tracks, pero con distinta orquestación, con distintos arreglos. Y estoy de verdad muy satisfecho con ese trabajo. Y entonces la novela se vende con... Sí, el libro incluye el CD. Incluye el CD. Vamos a un corte, amigos. Vamos a regresar para la segunda parte del programa, dar un poco cuenta de la trama, de la maravillosa trama que cierra, digamos, la narrativa de Eduardo, y, de ser posible, oír parte de la música, ver si realmente eso que señala Eduardo también nos contagia a nosotros, porque entonces habría que volver a leer la novela, por ejemplo, en mi caso, la leí casi que en 12 horas, con la música de Álvaro. Yo creo que va a ser otra sensación y otro descubrimiento. Vamos a un corte, amigos, y volvemos.